tiempos ancestrales, cuando el mundo era joven y los dioses y espíritus de la naturaleza aún caminaban entre los mortales, existía una tierra vasta y rica conocida como África. En esta tierra florecían innumerables maravillas naturales, y entre ellas destacaba un árbol imponente y peculiar, el baobá. Su tronco grueso y retorcido, y su copa que parecía más una raíz, le daban una apariencia única y misteriosa. Este árbol, el baobá, era objeto de muchas leyendas y mitos que los ancianos contaban a los jóvenes alrededor de las hogueras en las noches estrelladas. Esta es una de esas leyendas, la historia del baobá, un relato que nos habla de la creación, la vanidad y la sabiduría de la naturaleza. En el principio de los tiempos, los dioses crearon el mundo con esmero y dedicación. Cada planta, animal y río fue diseñado con un propósito y una belleza específica. Entre estas creaciones estaba el baobá, un árbol que los dioses hicieron con especial cariño. En aquellos días, el baobá era el árbol más hermoso del mundo. Sus ramas eran largas y elegantes, cubiertas de hojas verdes y brillantes, y sus flores eran de una blancura pura que desprendían un aroma delicioso. Su tronco era esbelto y recto, y se alzaba majestuosamente hacia el cielo. El baobá estaba plantado en el corazón de una vasta sabana, donde recibía la luz del sol y la brisa fresca. Era el orgullo de la naturaleza y todos los demás seres vivos lo admiraban. Sin embargo, con el tiempo, el baobá comenzó a llenarse de orgullo y vanidad. Miraba con desdén a los otros árboles y plantas, y despreciaba a los animales que se cobijaban a su sombra. Se jactaba constantemente de su belleza y se lamentaba de no estar más cerca de los dioses en el cielo. ¿Por qué los dioses me han plantado aquí, en este suelo polvoriento y entre estos seres inferiores? Se quejaba el baobá. Merezco estar en el paraíso, donde todos puedan admirar mi esplendor. Los dioses, que observaban todo desde el cielo, escucharon las quejas y lamentaciones del baobá. Al principio, intentaron ignorarlo, esperando que el árbol aprendiera a ser humilde y agradecido. Pero el baobá se volvió cada vez más arrogante y ruidoso, perturbando la armonía de la naturaleza. Finalmente, los dioses decidieron que era necesario darle una lección. Un día, el dios del viento, Njord, descendió a la tierra para hablar con el baobá. Baobá, dijo Njord con voz firme, tu belleza es innegable, pero tu arrogancia ha perturbado la paz de esta tierra. Los dioses hemos decidido que necesitas aprender una lección de humildad. El baobá, cegado por su vanidad, no prestó atención a las palabras de Njord y continuó quejándose. Entonces, Njord, con la fuerza de su aliento divino, desarraigó al baobá del suelo y lo volteó de cabeza, plantando sus ramas en la tierra y dejando sus raíces expuestas al cielo. El baobá, en su nueva posición, quedó atónito y avergonzado. Su hermosa copa estaba enterrada en el suelo, y sus raíces desnudas se alzaban en el aire, despojadas de su antigua gloria. Así te quedarás, declaró Njord, hasta que aprendas a valorar la tierra que te sostiene y a respetar a los seres que te rodean. El baobá, en su vergüenza y humillación, dejó de quejarse. Lentamente, comenzó a reflexionar sobre sus acciones y a observar la vida a su alrededor. Notó cómo los animales seguían buscando refugio bajo su sombra, cómo los pájaros anidaban en sus ramas, incluso cuando estaban enterradas en la tierra. Se dio cuenta de que, aunque su apariencia había cambiado, seguía siendo una parte vital del ecosistema. Con el tiempo, el baobá comenzó a valorar la sabiduría de los dioses y a entender la importancia de la humildad. Aprendió que su propósito no era solo ser admirado por su belleza, sino también servir a los seres que dependían de él. Aceptó su nueva forma y encontró paz en su existencia. Los dioses, viendo el cambio en el corazón del baobá, decidieron perdonarlo. Aunque no devolvieron su antigua apariencia, le otorgaron una longevidad excepcional, permitiéndole vivir por milenios y continuar siendo un testigo silencioso de la historia de la Tierra. El baobá, en su forma invertida, se convirtió en un símbolo de la humildad y la sabiduría adquirida a través de la experiencia y la reflexión. La leyenda del baobá se transmitió de generación en generación, y los ancianos la contaban a los jóvenes para enseñarles la importancia de la humildad, el respeto y el agradecimiento. A lo largo de los siglos, el baobá se convirtió en un árbol venerado y respetado, un recordatorio viviente de las lecciones de los dioses. En las noches serenas,
Cuando la luna llena iluminaba la sabana, las familias se reunían alrededor del fuego para escuchar las antiguas historias. Los niños miraban con asombro y curiosidad a los baobabs que se alzaban como gigantes silenciosos contra el horizonte, imaginando los tiempos en que los dioses caminaban entre los mortales y enseñaban lecciones valiosas a través de sus actos. Con el tiempo, el baobá se convirtió en un símbolo de vida y resistencia en la cultura africana. Sus troncos huecos servían como refugio y almacén de agua durante las sequías, y su corteza y hojas se utilizaban en la medicina tradicional. Los baobabs eran un recurso invaluable para las comunidades, y su presencia se consideraba una bendición. Una de las historias más conmovedoras sobre los baobabs se centra en un anciano sabio llamado Kofi, quien vivía en una aldea cercana a una arboleda de baobabs. Kofi era conocido por su conocimiento de las plantas y su habilidad para curar enfermedades con remedios naturales. A menudo, se le veía meditando bajo la sombra de un baobá, conversando con los espíritus de la naturaleza y buscando respuestas en el susurro del viento. Un día, una gran sequía azotó la región, amenazando la vida de las personas y los animales. Los ríos se secaron, las cosechas murieron y la desesperación se apoderó de la aldea. Los aldeanos, en su angustia, acudieron a Kofi en busca de ayuda y consejo. Kofi, después de meditar bajo el baobá, convocó a los ancianos y líderes de la aldea y les contó la antigua leyenda del baobá y su transformación. Les recordó cómo el baobá, a pesar de su apariencia peculiar, seguía siendo una fuente de vida y sustento para todos los seres. Inspirados por sus palabras, los aldeanos comenzaron a trabajar juntos para encontrar soluciones a la sequía. Utilizando el conocimiento ancestral transmitido por Kofi, los aldeanos construyeron sistemas de recolección de agua de lluvia y cavaron pozos profundos para acceder a las aguas subterráneas. También aprendieron a utilizar las partes del baobá para obtener alimentos y medicinas, aprovechando al máximo los recursos disponibles. La cooperación y la unidad fortalecieron a la comunidad, y poco a poco, comenzaron a superar las dificultades impuestas por la sequía. La arboleda de baobabs se convirtió en un símbolo de la resistencia y la sabiduría de la comunidad. Los aldeanos plantaron nuevos baobabs y cuidaron de ellos con devoción, asegurando que las futuras generaciones también pudieran beneficiarse de su presencia. La historia del baobá y las enseñanzas de Kofi se grabaron en la memoria colectiva de la aldea, recordando a todos la importancia de la humildad, el respeto y la gratitud. En el corazón de África, los baobabs siguen siendo guardianes silenciosos de las antiguas leyendas y la sabiduría ancestral. Su presencia imponente y sus troncos robustos cuentan historias de tiempos pasados y de las lecciones aprendidas por la humanidad. En la sombra de estos árboles milenarios, las comunidades continúan prosperando, recordando siempre que la verdadera grandeza no reside en la apariencia externa, sino en el espíritu y la resiliencia que llevamos dentro. La leyenda del baobá sigue viva en las canciones, danzas y rituales de los pueblos africanos. En las noches de luna llena, cuando las estrellas brillan en el cielo y el viento susurra entre las ramas, las familias se reúnen para celebrar su herencia y honrar la memoria de los ancestros. Los cuentos antiguos se transmiten de boca en boca, tejiendo un tapiz de sabiduría y conocimiento que une a las generaciones. Así, la historia del baobá, el árbol que aprendió la humildad y encontró su verdadero propósito, sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos y adversidades, siempre podemos encontrar fortaleza y sabiduría en nuestras raíces y en la conexión con la naturaleza y los demás. En el vasto paisaje de África, los baobabs se alzan como símbolos eternos de la vida, la resistencia y la sabiduría, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la humildad y el respeto por el mundo que nos rodea. En tiempos antiguos, cuando el cielo y la tierra aún estaban en formación y los dioses caminaban entre los mortales, existía una civilización extraordinaria en el corazón de lo que hoy conocemos como México. Esta tierra, rica en cultura y tradición, albergaba a los toltecas, una sociedad sabia y avanzada que veneraba a sus dioses con devoción. Entre estos dioses, uno se destacaba por su sabiduría, bondad y sacrificio: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada en náhuatl, era un dios benevolente y compasivo. Su forma era majestuosa y sorprendente, combinando la elegancia de un ave con la fuerza y el poder de una serpiente.
Su plumaje resplandecía con colores vivos, y su presencia emanaba una energía tranquila y protectora. Quetzalcóatl no solo era adorado como el dios del viento y del aprendizaje, sino también como el creador y protector de la humanidad. La leyenda de Quetzalcóatl comienza en un tiempo remoto, cuando los dioses se reunieron para crear el mundo y dar vida a los seres humanos. En el Mictlán, el inframundo, los dioses debatían sobre cómo traer de vuelta a la vida a los humanos después de la destrucción de los soles anteriores. Quetzalcóatl, compadeciéndose de los humanos, decidió descender al inframundo para recuperar los huesos de los antiguos habitantes y usar su sangre divina para darles vida nuevamente. El viaje al Mictlán fue arduo y lleno de peligros. Quetzalcóatl tuvo que enfrentar numerosos desafíos, incluyendo a Mictlantecutli, el dios del inframundo, quien intentó engañarlo y atraparlo en una trampa mortal. Sin embargo, gracias a su astucia y valentía, Quetzalcóatl logró recuperar los huesos preciosos. De regreso al mundo de los vivos, molió los huesos en polvo y los mezcló con su propia sangre, creando así a la nueva humanidad. Los humanos, ahora renacidos, comenzaron a prosperar bajo la guía y protección de Quetzalcóatl. Él les enseñó a cultivar la tierra, a construir templos y a vivir en armonía con la naturaleza. Les otorgó el conocimiento del calendario, la astronomía y la medicina, y les mostró cómo llevar una vida justa y pacífica. Bajo su tutela, los toltecas florecieron, convirtiéndose en una de las civilizaciones más avanzadas y respetadas de su tiempo. Sin embargo, la benevolencia de Quetzalcóatl no era vista con buenos ojos por todos los dioses. Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno y del engaño, envidiaba la popularidad y el amor que los humanos sentían por Quetzalcóatl. Decidido a destruirlo, Tezcatlipoca ideó un plan cruel y astuto para desacreditar a la serpiente emplumada. Tezcatlipoca descendió a la tierra disfrazado de un anciano y se presentó ante Quetzalcóatl, ofreciéndole un regalo envenenado, un espejo de obsidiana. Este espejo, dijo Tezcatlipoca con voz suave, te permitirá ver tu verdadera naturaleza. Quetzalcóatl, sin sospechar el engaño, aceptó el regalo y miró su reflejo en el espejo. Para su horror, vio una imagen distorsionada y monstruosa de sí mismo. Creyendo que había sido corrompido, Quetzalcóatl se sintió abrumado por la vergüenza y la desesperación. En su estado de angustia, Quetzalcóatl decidió abandonar su tierra y exiliarse. Antes de partir, convocó a los toltecas y les explicó que debía irse, pero prometió regresar algún día para guiarlos nuevamente. Los toltecas, desconsolados, le rogaron que se quedara, pero Quetzalcóatl, sintiéndose indigno, emprendió su viaje hacia el este, donde el sol se levanta. El exilio de Quetzalcóatl marcó el inicio de tiempos difíciles para los toltecas. Sin la guía de su dios protector, la civilización comenzó a declinar. Tezcatlipoca y otros dioses aprovecharon la ausencia de Quetzalcóatl para sembrar el caos y la discordia. La tierra, antes fértil y próspera, se volvió estéril y hostil. La gente comenzó a perder la esperanza, recordando con nostalgia los días de paz y prosperidad bajo la tutela de la serpiente emplumada. Durante su exilio, Quetzalcóatl vagó por tierras lejanas, buscando redención y paz interior. En su viaje, se encontró con diversas culturas y aprendió de sus sabios. Adoptó una vida de ascetismo y reflexión, esperando el momento adecuado para regresar y cumplir su promesa. Las historias de su viaje se convirtieron en leyendas, y muchas culturas comenzaron a venerarlo como un dios sabio y benevolente. Una de las historias más notables de su exilio es la de su encuentro con un grupo de ancianos sabios en una tierra lejana. Estos sabios, impresionados por la sabiduría y la humildad de Quetzalcóatl, lo invitaron a unirse a su comunidad. Bajo su tutela, Quetzalcóatl profundizó su conocimiento sobre los misterios del universo y la naturaleza del espíritu. A través de la meditación y la contemplación, alcanzó un estado de iluminación que lo preparó para su eventual regreso. Mientras tanto, en su tierra natal, los toltecas mantenían viva la esperanza de que su amado dios regresara. Los sacerdotes continuaban realizando ceremonias en su honor, y los ancianos contaban las historias de sus hazañas a las nuevas generaciones. El legado de Quetzalcóatl perduró en la memoria colectiva de su pueblo, alimentando su fe y su resistencia en tiempos de adversidad. En los antiguos y majestuosos Andes,
donde las montañas tocan el cielo y los valles esconden secretos milenarios, florecía una civilización que vivía en armonía con la naturaleza, los incas. Este gran pueblo andino no solo dominaba las técnicas agrícolas y arquitectónicas más avanzadas de su tiempo, sino que también cultivaba una profunda relación espiritual con su entorno. Entre todas las deidades que veneraban, ninguna era tan importante ni tan reverenciada como Pachamama, la Madre Tierra. Pachamama, cuyo nombre significa Madre Tierra en quechua, era la diosa que representaba la fertilidad, la agricultura y la naturaleza. Los incas creían que Pachamama les proporcionaba todo lo necesario para vivir, los frutos de la tierra, el agua de los ríos y la salud de los animales. Su imagen era la de una mujer robusta y generosa, con brazos extendidos que abarcaban montañas y valles, y cuyo manto se extendía para cubrir y proteger a sus hijos humanos. La leyenda de Pachamama comienza en un tiempo muy antiguo, cuando el mundo era joven y los dioses aún caminaban entre los mortales. En aquel entonces, los dioses crearon la tierra con esmero y dedicación, dando vida a montañas, ríos y valles. Entre ellos, Pachamama se destacó por su amor y devoción hacia todas las criaturas vivientes. Ella no solo daba forma al paisaje, sino que también infundía vida en cada planta y ser viviente. Pachamama tenía un esposo, Pachacamac, el dios creador y controlador del universo. Juntos, formaban una pareja sagrada que mantenía el equilibrio y la armonía en el mundo. Mientras Pachacamac se ocupaba de las fuerzas cósmicas y del orden del universo, Pachamama cuidaba de la tierra, asegurándose de que cada planta creciera fuerte y cada animal encontrara alimento y refugio. Un día, los humanos comenzaron a multiplicarse y a establecerse en los valles fértiles de los Andes. Pachamama observaba con atención y cuidado, viendo cómo estas criaturas aprendían a cultivar la tierra y a vivir en comunidad. Los humanos, agradecidos por la generosidad de Pachamama, empezaron a ofrecerle tributos y sacrificios para demostrar su gratitud. En ceremonias llenas de color y música, le ofrecían los primeros frutos de sus cosechas, flores y objetos preciosos, confiando en que así asegurarían la prosperidad de sus tierras. Sin embargo, no todo era paz y armonía. Había épocas de sequía y hambre, momentos en los que la tierra parecía no responder a los ruegos de los humanos. Durante estos tiempos difíciles, los incas creían que Pachamama estaba enojada o triste. Los sacerdotes y chamanes se reunían en las cumbres de las montañas, realizando rituales y ceremonias para apaciguar a la diosa y pedirle perdón por cualquier ofensa inadvertida. Una de las leyendas más conmovedoras sobre Pachamama tiene que ver con la creación de las estaciones. En los primeros tiempos, el clima era impredecible y las estaciones no estaban definidas, lo que hacía difícil para los humanos planificar sus cultivos. Pachamama, viendo el sufrimiento de sus hijos, decidió intervenir. Convocó a sus hermanas, las diosas del clima y la naturaleza, para discutir cómo podían ayudar a los humanos. Después de largas deliberaciones, Pachamama propuso crear un ciclo de estaciones que permitiera a los humanos entender y prever los cambios climáticos. Así nacieron la primavera, el verano, el otoño y el invierno, cada una con su propio carácter y propósito. La primavera, con sus lluvias suaves y su sol cálido, sería la estación del renacimiento y la siembra. El verano, con su calor y sus días largos, permitiría que las plantas creciesen fuertes y robustas. El otoño, con su clima templado y sus noches frescas, sería el tiempo de la cosecha, cuando los frutos de la tierra estarían listos para ser recogidos. Y el invierno, con su frío y sus días cortos, sería un periodo de descanso y regeneración, cuando la tierra recuperaría sus fuerzas para el próximo ciclo. Con la creación de las estaciones, Pachamama estableció un orden natural que permitió a los humanos prosperar. Los incas aprendieron a observar los ciclos de la naturaleza y a sincronizar sus actividades agrícolas con las estaciones, asegurando así abundantes cosechas y la prosperidad de sus comunidades. Las ceremonias en honor a Pachamama se hicieron aún más importantes, y los festivales estacionales se convirtieron en momentos clave del calendario inca. A lo largo de los siglos, la relación entre los incas y Pachamama se fortaleció. La Madre Tierra no solo era vista como una proveedora de recursos, sino también como una guía espiritual y una protectora. Los incas desarrollaron una serie de prácticas y rituales destinados a honrar y agradecer a Pachamama,
asegurándose de mantener el equilibrio y la armonía en su relación con la tierra. Uno de los rituales más importantes era el despacho, una ofrenda sagrada que consistía en la creación de un paquete ceremonial lleno de objetos simbólicos, como hojas de coca, maíz, flores, lana de llama y conchas marinas. Estos despachos eran ofrecidos en ceremonias solemnes, donde los participantes rezaban y pedían la bendición de Pachamama. El despacho era luego enterrado en la tierra, simbolizando la conexión y la reciprocidad entre los humanos y la madre tierra. Otra práctica común era la cheaya, un ritual de libación en el que se derramaban líquidos, como chicha, una bebida fermentada de maíz, o agua, sobre la tierra como ofrenda a Pachamama. Este acto simbolizaba la gratitud y el reconocimiento de los humanos por los dones recibidos de la tierra. La cheaya se realizaba en diversas ocasiones, como al inicio de la siembra, durante la cosecha, o antes de emprender un viaje importante. A pesar de la veneración y el respeto que los incas tenían por Pachamama, la llegada de los conquistadores españoles trajo consigo un cambio drástico en la relación entre los humanos y la tierra. Los conquistadores, con su ansia de oro y riquezas, comenzaron a explotar los recursos naturales de manera intensiva, sin considerar las prácticas sostenibles y los rituales sagrados que habían mantenido el equilibrio durante siglos. Los bosques fueron talados, las minas fueron explotadas y las tierras fueron sobrecultivadas, causando un daño irreparable al entorno natural. Pachamama, sintiendo el dolor y el sufrimiento de la tierra, se volvió silenciosa y distante. Los ríos comenzaron a secarse, las cosechas se volvieron escasas y los animales huyeron de las áreas devastadas. Los pueblos indígenas, viendo la devastación causada por los conquistadores, intentaron preservar sus prácticas y rituales, pero fueron a menudo perseguidos y castigados por sus creencias. Sin embargo, a pesar de la opresión y la explotación, el espíritu de Pachamama nunca fue completamente apagado. Los pueblos indígenas continuaron honrándola en secreto, manteniendo viva la llama de su devoción y su conexión con la Madre Tierra. En los rincones más remotos de los Andes, las ceremonias y rituales en honor a Pachamama se siguieron practicando, transmitiendo de generación en generación la sabiduría ancestral. En tiempos más recientes, con el creciente reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, las enseñanzas de Pachamama han resurgido con una nueva relevancia. La Madre Tierra, como símbolo de vida y fertilidad, nos recuerda la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y de respetar los ciclos naturales que sustentan nuestra existencia. Hoy en día, en muchas comunidades andinas, las ceremonias en honor a Pachamama siguen siendo una parte integral de la vida cotidiana. Durante el mes de agosto, considerado el mes de Pachamama, se realizan ofrendas y rituales para agradecer y pedir la bendición de la diosa. Las familias se reúnen para preparar despachos, realizar cheayas y celebrar la abundancia de la tierra. La leyenda de Pachamama sigue viva en las historias y canciones de los pueblos andinos, inspirando a las nuevas generaciones a valorar y proteger el entorno natural. Los principios de reciprocidad, respeto y gratitud hacia la tierra son enseñanzas fundamentales que guían la relación entre los humanos y la naturaleza. En las montañas, valles y selvas de los Andes, Pachamama sigue siendo una presencia sagrada y venerada. Su espíritu se manifiesta en cada planta que florece, en cada río que fluye y en cada criatura que habita la tierra. La Madre Tierra nos recuerda que somos parte de un gran tejido de vida, y que nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar del mundo natural. Así, la historia de Pachamama continúa, transmitiéndose de generación en generación, guiando a los corazones y mentes de quienes la escuchan. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, las enseñanzas de Pachamama nos ofrecen una guía valiosa para vivir en armonía con la naturaleza y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Pachamama, la Madre Tierra, nos invita a recordar nuestras raíces, a honrar los ciclos naturales y a vivir con gratitud y respeto por todos los seres vivos. Su leyenda, rica en sabiduría y compasión, sigue siendo una fuente de inspiración y guía, recordándonos que la verdadera riqueza no se encuentra en la explotación y el consumo, sino en la armonía y el equilibrio con el mundo natural que nos rodea. En los tiempos ancestrales, cuando el mundo todavía estaba en formación y los dioses y espíritus caminaban entre los mortales, existía una tierra vasta y hermosa conocida por sus montañas, ríos y bosques frondosos,
Aotearoa, la tierra de la gran nube blanca, que hoy conocemos como Nueva Zelanda. En esta tierra rica en mitología y cultura, los maoríes, el pueblo indígena, transmitían de generación en generación las historias de sus ancestros y dioses, quienes moldeaban su mundo y les enseñaban las lecciones de la vida y la muerte. Entre todas estas deidades, una figura destacaba por su poder y sabiduría: Iñenuitepe, la gran dama de la noche y la muerte. Iñenuitepe, cuyo nombre significa la gran mujer de la noche, era una de las diosas más veneradas y respetadas del panteón maorí. Su dominio abarcaba no solo la muerte, sino también la transición y el renacimiento, y se la consideraba una guía compasiva que ayudaba a las almas a encontrar su camino en el más allá. La historia de Iñenuitepe está intrínsecamente ligada a la de su padre, Tne, el dios de los bosques y las aves, y a los orígenes mismos de la humanidad. En el principio, Rangi, el cielo, y Papa, la tierra, estaban unidos en un abrazo eterno, sumiendo al mundo en la oscuridad. Sus numerosos hijos, dioses de diversas fuerzas de la naturaleza, vivían atrapados entre sus cuerpos, anhelando la luz y el espacio. Tne, el más audaz y determinado de los hijos, decidió separarlos para que el mundo pudiera florecer. Con gran esfuerzo y dolor, logró empujar a Rangi hacia arriba, creando el cielo, y dejar a Papa abajo, formando la tierra. La luz inundó el mundo, y la vida comenzó a prosperar. Tne, lleno de amor por la creación, decidió poblar la tierra con criaturas vivientes. Creó a las plantas y los animales, y finalmente, decidió crear al primer ser humano. Moldeó a una mujer de la arcilla roja de la tierra y le dio el aliento de vida. Esta mujer fue llamada Iñauan, la doncella formada de la tierra. Tne se unió a Iñauan, y de su unión nació Iñettama, la doncella del alba, quien sería conocida más tarde como Iñenuitepe. Iñettama creció en belleza y sabiduría, sin saber que Tne era su padre. Cuando alcanzó la madurez, se convirtió en la compañera de Tne, y juntos tuvieron muchos hijos que poblaron el mundo. Sin embargo, un día, la curiosidad y el deseo de conocer sus orígenes llevaron a Iñettama a preguntar a Tne sobre su linaje. Cuando descubrió la verdad, que su amado esposo era también su padre, se sintió abrumada por la vergüenza y el dolor. En su angustia, Iñettama decidió abandonar el mundo de los vivos y descender al inframundo, para convertirse en la guardiana de los espíritus de los muertos. Adoptó el nombre de Iñenuitepe y se estableció en el reino de la noche eterna, donde recibía a las almas de los fallecidos y las guiaba en su viaje hacia el más allá. Desde entonces, Iñenuitepe fue conocida como la Gran Dama de la Noche, una figura de inmenso poder y compasión. La transición de Iñettama a Iñenuitepe marcó el comienzo de su reinado sobre el dominio de la muerte. Su nueva forma era majestuosa y aterradora. Su cabello era como las algas del océano, sus ojos brillaban como la obsidiana, y su boca era como un gran abismo. Aunque su apariencia era imponente, Iñenuitepe era una diosa justa y compasiva. Su tarea era asegurar que las almas encontraran paz y descanso en el más allá, y que el ciclo de la vida y la muerte se mantuviera en equilibrio. Una de las historias más conocidas sobre Iñenuitepe es la de su enfrentamiento con Mui, el semidios y héroe cultural de los maoríes. Mui, conocido por sus muchas hazañas y travesuras, había obtenido grandes poderes y dones para la humanidad. Sin embargo, tenía una última ambición: conquistar la muerte y otorgar la inmortalidad a los seres humanos. Mui sabía que para lograr esto debía derrotar a Iñenuitepe. Con su valentía característica, decidió enfrentar a la Gran Dama de la Noche. Mui y sus acompañantes, las aves del bosque, viajaron hasta el inframundo, donde encontraron a Iñenuitepe dormida, descansando en su morada oscura. Mui les explicó su plan: debía entrar en el cuerpo de la diosa a través de su boca y salir por su otra extremidad, sin despertar a Iñenuitepe. Si lograba esta hazaña, la muerte sería vencida y la humanidad obtendría la inmortalidad. Las aves, aunque nerviosas, aceptaron ayudar a Mui. Sin embargo, cuando Mui comenzó su intento, una de las aves, el pibacabaca, la petirrojo, no pudo contener la risa al ver la escena tan inusual. Su risa despertó a Iñenuitepe, quien se enfureció al ver la audacia de Mui. Con un movimiento rápido, aplastó a Mui con sus muslos, poniendo fin a su vida y demostrando que la muerte no podía ser conquistada.
El sacrificio de Mui y la respuesta de Iñenuitepe subrayaron la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de aceptar el ciclo natural de la vida. Iñenuitepe, aunque implacable en su tarea, también representaba la paz y el descanso que seguían a la vida. La historia de Mui y Iñenuitepe se convirtió en una lección importante para los maoríes, enseñándoles a respetar y aceptar la muerte como una parte integral del gran ciclo de la existencia. A lo largo de los siglos, Iñenuitepe siguió siendo una figura central en la mitología maorí. Su papel como guardiana del inframundo y guía de las almas la convirtió en una deidad profundamente respetada y temida. Los maoríes creían que, al morir, sus espíritus viajarían a la tierra de Iñenuitepe, donde serían recibidos con compasión y justicia. Las ceremonias y rituales funerarios eran llevados a cabo con gran reverencia, invocando la protección y la guía de la Gran Dama de la Noche. En la cultura maorí, la conexión entre los vivos y los muertos era fundamental. Los ancestros, conocidos como Tpuna, eran honrados y recordados en la vida diaria, y su sabiduría y espíritu seguían influyendo en las decisiones y acciones de los vivos. Iñenuitepe, como la protectora de los Tpuna, desempeñaba un papel crucial en mantener esta conexión viva y significativa. Además de su papel en la muerte y el más allá, Iñenuitepe también era vista como una deidad de la fertilidad y la regeneración. Su dominio sobre la noche y la oscuridad no solo representaba el final de la vida, sino también la promesa de un nuevo comienzo. En la oscuridad del inframundo, las semillas germinaban y la vida se renovaba, reflejando el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Los maoríes, en su profunda conexión con la naturaleza, entendían que la muerte no era el final, sino una parte esencial de la continuidad de la vida. Las enseñanzas de Iñenuitepe les recordaban que debían vivir en armonía con los ciclos naturales y respetar las fuerzas que gobernaban el universo. Esta filosofía de respeto y equilibrio se manifestaba en sus prácticas agrícolas, pesqueras y sociales, asegurando la sostenibilidad y la prosperidad de su comunidad. La leyenda de Iñenuitepe también resuena en el arte y la literatura maoríes. Su imagen, a veces aterradora y otras veces serena, ha sido representada en tallas, pinturas y canciones, perpetuando su historia y su influencia en la cultura maorí. Las mujeres, en particular, encuentran en Iñenuitepe una figura de fortaleza y sabiduría, una protectora que encarna la dualidad de la vida y la muerte, el fin y el comienzo. En los tiempos modernos, la figura de Iñenuitepe sigue siendo relevante y poderosa. A medida que los maoríes y otros pueblos indígenas luchan por preservar sus tradiciones y conocimientos ancestrales en un mundo cambiante, la leyenda de Iñenuitepe ofrece una fuente de inspiración y guía. Su historia nos recuerda la importancia de honrar a nuestros ancestros, de vivir en armonía con la naturaleza y de aceptar la muerte como una parte inevitable y sagrada del ciclo de la vida. En las noches estrelladas, cuando el cielo se llena de constelaciones y el susurro del viento trae consigo los ecos de tiempos pasados, los maoríes se reúnen para contar las historias de sus dioses y ancestros. Alrededor del fuego, las palabras cobran vida y las leyendas se transmiten de generación en generación, asegurando que la sabiduría de Iñenuitepe y otras deidades nunca se olvide. La leyenda de Iñenuitepe, la Gran Dama de la Noche, continúa siendo un pilar de la mitología maorí, un recordatorio de la belleza y el misterio de la vida y la muerte. Su presencia eterna en el inframundo y su compasión hacia las almas de los fallecidos nos enseñan que, aunque la muerte puede ser temida, también es una parte esencial del gran tapiz de la existencia. La historia de Iñenuitepe nos invita a abrazar el ciclo de la vida con gratitud y respeto, sabiendo que cada final es también un nuevo comienzo. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.